Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. Nashville, Tennessee. En 1997, un asesino en serie está convirtiendo en víctimas a empleados de restaurantes. No deja pistas y trata de matar a todos los testigos. Los fiscales trabajan con los detectives de homicidios para identificar al asesino y poner fin a sus crímenes, mientras una comunidad aterrorizada se pregunta dónde asestará su próximo golpe. Los fiscales, en busca de la justicia. El fiscal general de Tennessee, Tom Henderson, trabajó con otros fiscales y con la policía local en una intensa búsqueda de un asesino esquivo y malvado. Él carecía de toda emoción. No lo mataría a usted o a mí sin un motivo, pero si teníamos $1 que él quisiera, nos mataría para obtenerlo, sin pensarlo y sin ningún remordimiento. El asesino de la comida rápida. A mediodía del 16 de febrero de 1997, la policía respondió a un llamado de un restaurante de mariscos en las afueras de Nashville, Tennessee. Habían sido llamados por el gerente de distrito de la cadena de restaurantes. Estaba preocupado porque el restaurante no había abierto puntualmente. Nadie había respondido sus llamadas telefónicas, aunque el auto de un empleado estaba en el estacionamiento. Parecía que no había ningún empleado adentro. La caja fuerte del restaurante estaba abierta y vacía, al igual que la caja registradora. La policía esperaba que hubiera sido solo un robo. Luego descubrieron a 2 personas muertas por múltiples heridas de armas de fuego. Los oficiales reportaron por teléfono que aparentemente era un doble homicidio. Las víctimas eran la empleada Sarah Jackson, de 16 años, estudiante de tercer año de secundaria, y el gerente del negocio Steve Hampton, de 25 años y padre de 3 niños. El detective de homicidios de la Policía Metropolitana de Nashville se apersonó en la escena. Cuando yo llego, después de entrevistar a los detectives, mi trabajo consiste en realizar lo que llaman un recorrido. Voy con los técnicos de identificación y recorremos toda la escena del crimen. En este caso en particular, lo que me llamó la atención fue que la escena no era lo que llamamos típica. Esta escena del crimen estaba muy limpia. El lugar parecía que estaba listo para abrir en cualquier momento. No era la típica escena del crimen saqueada. La policía determinó que a ambas víctimas se les había disparado en la cabeza, al estilo de una ejecución. Se habían disparado 12 tiros. La brutal eficiencia del crimen indicaba que el responsable era un criminal experimentado. La persona que hizo esto probablemente había hecho lo mismo en el pasado, por la forma en que quedó la escena del crimen. El hecho de que el negocio estaba cerrado con llave y las víctimas habían sido asesinadas a sangre fría. Una auditoría de los recibos de la caja registradora reveló que habían desaparecido entre $6 y $7,000. Los técnicos forenses procesaron el restaurante, recuperando docenas de huellas digitales latentes. Se compararían con las huellas conocidas de los empleados en un intento por descubrir huellas extrañas, quizás del asesino. La única señal de desorden era una bolsa de basura en el piso. Debajo de la bolsa de basura encontramos la huella de un zapato que había sido hecha antes de colocar la bolsa ahí. Lo sabíamos porque el establecimiento se había lavado y descartamos las huellas de los zapatos de las víctimas al compararlas con esa huella, así que teníamos algo con qué empezar. El tamaño de la huella daba a entender que había sido dejada por un hombre adulto. La escena del crimen indicaba que las víctimas no se habían defendido. No había nada que indicara que las víctimas se hubieran resistido de alguna forma.
Creo que esa fue la parte que más nos molestó cuando llegamos a la escena del crimen, que estos jóvenes no habían hecho nada más que cooperar con este hombre. Aún así, él creyó que era necesario eliminarlos, en nuestra opinión, como testigos. Y eso fue lo que hizo. Los dos testigos que estaban adentro habían sido asesinados. Pero entonces los detectives observaron que había una cámara de seguridad en un edificio bancario cercano. Estaba apuntada directamente a la entrada posterior del restaurante. Si el asesino había escapado por ahí, era posible que su imagen hubiese sido captada y se pudiera identificar. Los detectives solicitaron la cinta de video del banco para revisarla. Mientras ellos examinaban el video del banco, el forense realizó las autopsias. Extrajo varios proyectiles calibre 32 de los cuerpos de las víctimas. Los proyectiles fueron enviados a un laboratorio balístico para un examen más minucioso. Los detectives esperaban que el video del banco les proporcionara a un sospechoso. Pero pronto se enteraron de que la cámara había estado en reparación la noche del doble asesinato. Esperaban que pronto apareciera otra pista. La pista apareció rápidamente. El día en que los cuerpos fueron descubiertos, un hombre que caminaba por Ellington Parkway vio unos carnets de identidad en el pasto. Eran para los hijos de Steve Hampton, el gerente del restaurante asesinado. Era a solo unos pocos kilómetros de la escena del crimen. El hombre contactó a la policía y los agentes se trasladaron a la carretera. Nos desplegamos a lo ancho de Ellington Parkway y caminamos 5 kilómetros hasta abajo. Encontramos 7 u 8 artículos pertenecientes a Steve Hampton. Tarjetas de biblioteca, tarjetas de seguro, licencia de conductor, tarjetas de alquiler de películas. Resulta ser que quien cometió el robo iba lanzando estas cosas por Ellington Parkway a medida que conducía. Los investigadores tenían la esperanza de que las tarjetas arrojaran alguna evidencia física. Tuvimos suerte porque en la tarjeta para alquiler de películas encontramos parte de la huella de un pulgar, del pulgar derecho. Los examinadores compararon la huella con las de Steve Hampton y su familia. La huella probablemente pertenecía al sospechoso. Sabíamos que no era de la víctima ni de nadie relacionado con la víctima. Nuestra esperanza era que fuera del sospechoso. Las pruebas de balística podrían proporcionar otra conexión con el asesino. Los examinadores compararon los proyectiles calibre 32 recuperados de las víctimas. Las partes planas y las ranuras grabadas en la superficie de cada uno indicaban que habían sido disparados por el mismo revólver. Si los detectives encontraban un arma, los examinadores podrían conectar las balas con el arma. Repasando los informes de balística y de las autopsias, el detective observó que el sospechoso había vaciado su arma y la había vuelto a cargar. El uso de tanta fuerza contra víctimas dóciles indicaba que estaban buscando a un individuo excepcionalmente peligroso. Era el tipo de persona que no tiene conciencia, que actúa a sangre fría y es astuto. Es con alguien así con quien lidiábamos, alguien lo suficientemente hábil como para entrar al negocio y convencer a la gente aún a punta de pistola que si hacía lo que decía, todo saldría bien. Con la esperanza de lograr más información, los detectives interrogaron a 3 adolescentes que habían trabajado en el restaurante de mariscos la noche anterior a los asesinatos. Recordaron que justo antes de cerrar, un hombre había entrado al restaurante en busca de trabajo. Llevaba puesto un delantal de otra cadena de restaurantes. Le dieron una planilla de solicitud de empleo y le dijeron que debía volver en la mañana para ver al gerente, Steve Hampton. Los adolescentes no sabían si el hombre había vuelto en la mañana, pero los detectives encontraron evidencia de que sí había regresado. Encontramos a otro testigo ubicado al día siguiente, el día del asesinato. Ella ve a un hombre alto, blanco, parado frente a este negocio, con una hoja de papel en la mano, hablando con Steve Hampton. Nos imaginamos que esa hoja de papel blanco fue la solicitud de trabajo.
Los testigos describieron al sospechoso como un hombre blanco musculoso, quizás con bigote no muy poblado. La policía interrogó a las personas de las áreas residenciales y de los negocios cercanos al restaurante con la esperanza de que alguien lo reconociera. Pero nadie lo reconoció. Si el hombre que se encontró con Steve Hampton la mañana del crimen era el asesino, nadie parecía saber quién era. Dado que el sospechoso llevaba puesto un delantal de una cadena de restaurantes, los investigadores revisaron los expedientes de los 400 empleados del área de la cadena. Esta investigación no arrojó ninguna nueva pista. Un mes después de los asesinatos, los investigadores temían que el caso quedara cerrado. Entonces, justo después de la medianoche, el 23 de marzo de 1997, la policía de Nashville recibió una llamada al 911. El que llamaba parecía herido, pero antes de que pudiera dar algún detalle, la línea quedó muerta. El operador rastreó la llamada y había sido hecha desde un restaurante de hamburguesas en una urbanización al este de la ciudad. Mandó oficiales para allá. Entre los que respondieron estaba el detective Mike Rowland de la Policía Metropolitana de Nashville. A primera vista todo parecía estar bien, todo estaba cerrado, había unos pocos autos en el estacionamiento. Cuando empezaron a mirar por las ventanas pudieron ver un rastro de sangre y por lo menos la espalda de un cuerpo en la parte de atrás del restaurante. La policía tuvo que forzar las puertas cerradas del restaurante. Había 4 víctimas en esta escena. 2 víctimas todavía estaban con vida y 2 habían fallecido. Los 2 que aún estaban vivos, José González y Andrea Brown, fueron llevados de inmediato a un hospital local. Andrea Brown, de 17 años, murió durante la noche. Al igual que los otros 2 fallecidos, había sufrido múltiples heridas de bala. Su compañero José González había sido apuñalado 17 veces. Cuando los paramédicos lo encontraron, había dejado de respirar. Trabajaron frenéticamente para salvarle la vida. Los investigadores comenzaron a procesar la escena del crimen. Había una gran cantidad de sangre. También había lo que parecía ser una gran cantidad de huellas de pisadas en la sangre. Había sangre por todas partes, en los pisos, en toda la parte de atrás, en el salón de descanso, en la oficina, el almacén, sangre por todos lados. Los técnicos forenses trabajaron para determinar si parte de esa sangre era del asesino. Lo que podíamos esperar era que el sospechoso se hubiera herido de alguna manera y pudiéramos obtener su ADN. No se encontraron huellas digitales de extraños discernibles y la policía no encontró el arma del crimen. Había cartuchos calibre 25. Los localizamos todos. Algunos estaban a la vista, otros tuvimos que agacharnos y mirar debajo de las cosas para encontrarlos. Se había disparado un total de 6 balas. Un forense extrajo fragmentos de balas de las víctimas y los mandó al laboratorio criminológico de la Oficina de Investigación de Tennessee. Allí los examinadores determinaron que habían sido disparadas de un arma calibre 25. No era el mismo calibre utilizado en los asesinatos del restaurante de mariscos. Los detectives Postiglione y Rowland se enteraron de que las huellas de zapatos de las 2 escenas del crimen no eran iguales. A pesar de esto y de la diferencia en las armas, consideraban que los 2 incidentes estaban relacionados. Esto quedaba a 4 kilómetros del primer negocio. Era difícil imaginar que estos crímenes ocurrieran en nuestra ciudad y no estuvieran relacionados. Los investigadores contactaron al fiscal general delegado Tom Thurman. Él ayudaría a organizar la investigación a ser realizada por varias agencias. En esta ocasión se formó una comisión especial y obviamente la policía recomenzó una investigación muy exhaustiva tratando de encontrar evidencia física. La policía creía que se trataba del mismo sujeto. La comisión especial trabajó rápidamente para buscar información.
Esa comisión especial estaba conformada por varios policías trabajando a tiempo completo respondiendo llamadas a un número telefónico específicamente diseñado que tendría que ver solo con este caso. La policía también abrió un correo electrónico para recoger cualquier pista posible. Recibimos todo tipo de llamadas, verificamos cualquier pista posible. Era asombroso ver los libros de pistas, la cantidad de llamadas de gente reportando cosas. A medida que la policía continuaba su investigación, el único sobreviviente de los dos crímenes se estaba recuperando en el hospital. Cuando sus médicos lo permitieron, un detective fue a entrevistar a José González. Como único testigo del triple homicidio en el restaurante de hamburguesas, los detectives esperaban que González pudiera ayudarlos a identificar y a detener al asesino. González les dijo que él y sus compañeros estaban saliendo del restaurante cuando un hombre blanco musculoso los obligó a entrar nuevamente a punta de pistola. Apuntándolos con su arma, obligó al gerente a abrir la caja fuerte y a poner el dinero en una bolsa. También vació las cajas registradoras. ¡Muévanse al suelo! Luego obligó a los 4 empleados a entrar al depósito y les dijo que se acostaran uno al lado del otro. El asesino les disparó a los 3 primeros empleados 2 veces en la cabeza. Cuando llegó a González y trató de disparar, se habían acabado las balas. El sospechoso comenzó a retroceder y José, muerto de miedo, se levantó y trató de pelear. Durante la pelea fue arrojado al suelo y comenzó a sentir un dolor agudo en la espalda, cuello y cabeza. Cayó y se hizo el muerto. El asesino salió corriendo. Lo último que González recuerda haber hecho fue marcar el 911. En la primavera de 1997, la policía de Nashville creía que un solo asesino había matado a 5 personas mientras robaba 2 restaurantes. Una víctima del segundo ataque sobrevivió tras recibir 17 puñaladas. La policía entrevistó a González en el hospital. González ayudó a la policía a elaborar un boceto del hombre que casi lo mató. El dibujo se parecía mucho al sospechoso en el primer asalto, en el restaurante de mariscos. El detective sargento Pat Postiglione había estado trabajando en ese caso. Ahora se unió al detective Mike Rowland. El sargento Postiglione y yo comenzamos a trabajar muy estrechamente en ese momento. Sabíamos que los restaurantes iban a estar relacionados. Teníamos la fuerte sensación de que iban a estarlo. La policía aumentó el patrullaje en las docenas de restaurantes de comida rápida del área. No podían predecir el próximo blanco del asesino. Había mucha presión. Estábamos tratando de localizarlo antes de que diera un nuevo golpe. Un mes después de los asesinatos en el segundo restaurante, la policía recibió una llamada al 911 desde una heladería en Clarksville, Tennessee, en las afueras de Nashville. El que llamaba dijo que había ido en su auto a la heladería a recoger a su hermana adolescente después del trabajo. Cuando llegó, la puerta principal no estaba cerrada con llave, pero parecía que no había nadie adentro. La caja registradora y la caja fuerte estaban abiertas y vacías. Cuando no pudo encontrar a su hermana, llamó al 911. La policía no encontró huellas digitales ni señales de lucha. Les informaron que Michelle Mays, de 16 años, y Angela Holmes, de 22, estaban de turno esa noche. El hermano de Michelle dijo que había dejado a su hermana allí al comienzo de su turno. Ese día trabajaba con Angela Holmes. Justo antes de las 10 p.m., Michelle había llamado para que la fueran a buscar.
Esa fue la última vez que supo de su hermana. El incidente podría estar relacionado con los otros asaltos, pero esta vez no había cuerpos. El detective Robert Miller, del Departamento de Policía de Clarksville, era el investigador a cargo del caso de la heladería. Uno espera que no sea un homicidio, que quizás se encuentre a las chicas a la mañana siguiente, y aun si es un robo, que se las hayan llevado a algún lugar y podamos encontrarlas. Cueva de Dunbar. Esas esperanzas se vinieron abajo a la mañana siguiente cuando la policía respondió a una llamada del Parque Estatal Dunbar a 5 kilómetros de la heladería. Un hombre paseaba a su perro como a las 9:30 por uno de los senderos que bordean un lago y encontró lo que pensó era o bien un maniquí o un cuerpo al borde del agua. Cuando llegamos allí, el área había sido acordonada por un equipo del Departamento de Investigaciones de Tennessee. Encontraron el cuerpo de una joven flotando en el agua junto al lago. Le habían atado las manos a la espalda con un delantal y le habían seccionado la garganta. A 50 metros, en un sendero en el bosque, encontraron el cuerpo de una segunda joven. A ella también le habían cortado la garganta. Parecía que se trataba de las dos chicas, Michelle y Angela. No habían sido identificadas, pero estábamos bastante seguros de que eran ellas. Pocos minutos después llegó al parque el fiscal general John Carney. Cuando yo llegué, los cuerpos de ambas chicas habían sido encontrados. Como ya había habido un caso similar en Nashville, el detective Postiglione del Departamento de Policía Metropolitana y otros vinieron a la escena del crimen. Las autopsias confirmaron que las víctimas eran Michelle Mays y Angela Holmes. La policía tenía un posible tercer caso en la investigación de los asesinatos de los restaurantes. Supe que dos chicas en otro sitio de comida rápida habían sido secuestradas y asesinadas en la madrugada. Pensamos, por favor, no nos digan que esto está relacionado. Los detectives de Nashville, la Metropolitana y Clarksville compararon sus casos. En cada incidente, el sospechoso vaciaba la caja fuerte y las cajas registradoras y luego intentaba matar a todos los testigos. Los detectives concluyeron que estaban tratando con un asesino en serie. Trajeron al fiscal general Tom Henderson de Memphis para que ayudara a coordinar una investigación que abarcara varias jurisdicciones. Para él, el ensañamiento de los últimos ataques indicaba que el asesino era más peligroso que nunca. No hay que pensar mucho para apretar el gatillo y no toma mucho tiempo matar a alguien. En cambio, cortarle la garganta a alguien no es fácil, lleva su tiempo, se requiere una gran determinación para cortarle el cuello a alguien como lo hizo este hombre. No es algo que haces en un instante, tienes que continuar haciéndolo por un buen tiempo. Quizás el asesino había dejado atrás alguna pista de su identidad en el tercer ataque. Los expertos del Departamento de Investigaciones de Tennessee procesaron el delantal utilizado para atar las manos de una de las víctimas. Pero el único ADN encontrado en el delantal era el de la propia víctima. Las autoridades realizaron ruedas de prensa para pedir la ayuda del público. Empezó a llamar una enorme cantidad de personas para dar información, así que comenzamos a trabajar con las pistas. Entre una cosa y otra nos llegaron cerca de 500 pistas. La policía le hizo seguimiento a cada llamada, pero después de varias semanas, ninguna de esas pistas los había acercado más al sospechoso. El detective Roland y su equipo estaban preocupados pensando que el asesino una vez más se les había escapado. Todos trabajaban en equipo. Nadie dormía mucho. Trabajábamos las 24 horas del día, pero era una situación extremadamente frustrante. Luego, dos personas contactaron a la policía por separado.
Dijeron que habían pasado en auto frente a la heladería o se habían parado allí cerca de la hora de cerrar, la noche de los asesinatos. Nos dijeron que habían visto un vehículo rojo, uno de 4 puertas, estacionado cerca de la puerta. Otro testigo habló de un auto rojo en el Parque Estatal Dunbar la noche en cuestión. Los investigadores ahora creían que tenían un dato de importancia vital acerca del asesino. Las autoridades aumentaron su campaña mediática, sacando un boceto del sospechoso junto con información acerca de su posible auto rojo. No llegaron nuevas pistas sobre la identidad del asesino en serie. Pero el caso inesperadamente se resolvería pronto y el asesino finalmente saldría a la luz. En la primavera de 1997, 7 personas fueron asesinadas en Nashville por un asesino en serie que atacaba restaurantes tarde por la noche. Los investigadores creían que el sospechoso conducía un auto rojo. Haciendo uso de los medios locales, las autoridades habían pedido ayuda al público. Pronto la recibieron. El 1 de junio de 1997, Mitch Roberts, gerente de un restaurante local, pasaba una noche tranquila con su familia. ¿Esperas a alguien? Llegó una visita inesperada. Hola, Hola. Reconoció al hombre como Paul Reed, un ex empleado. quería decirle lo que pasó. Tengo algo en mi auto que probará que tengo razón. Roberts había despedido a Reed hacía 4 meses por pelear con un compañero. Me dijo que estaba tratando de cambiar su vida, que lamentaba lo que había ocurrido en el negocio y que le gustaría recuperar su puesto. Y mi esposa dijo, ¿puedo hablar contigo un minuto? Ella dijo, ¿quién es él? Y yo le respondí, es un cocinero que trabajaba para mí y a quien despedí. Ella dijo, es extraño, deshazte de él. Y yo dije, está bien, así que regresé, hablé un poco más con él y lo fui llevando hacia afuera. Ya regreso. Reed le dijo a Roberts que tenía algo en su auto que probaría que uno de sus empleados estaba robando cosas del restaurante. No hice nada malo. Estaba muy oscuro, caminamos hacia la calle y de repente me di cuenta, era un auto rojo. Mitch Roberts había visto los informes acerca del auto rojo del supuesto asesino en serie. Traté de alejarme y regresar a mi familia dentro de la casa. Dije, Paul, llámame mañana y hablaremos al respecto. Así que me di vuelta para dejarlo y él sacó un arma. Me dijo que me volaría la cabeza. Le pregunté de qué se trata todo esto. Le dije, Paul, si esto es un chiste, no es gracioso. Y él respondió, esto no es un chiste. No sé lo que quieres. Yo te di un empleo cuando no lo tenías. El padre aterrorizado trataba de mantener tranquilo a Reed. Cuando subí al porche, no me avergüenza decirlo, dije, Dios, ayúdame. Voy a pelear con él en el porche. Dime qué hacer. Él no va a volver a entrar a mi casa. Entré de espaldas a la casa y me eché abajo al abrir la puerta en caso de que disparara a través de ella. Él jaló la puerta un par de veces tratando de abrirla. ¡Abre la puerta! Roberts fingió tener un arma cerca y le gritó a su esposa para que se la pasara. Reed se lo creyó y corrió. Logramos cerrar la puerta de madera y pasar la llave. Llamé al 911 y lo reporté. Los alguaciles del condado de Cheatham respondieron de inmediato. Yo repasé la historia de lo que había ocurrido y, naturalmente, presentaría cargos. Habían pasado unos 45 minutos cuando sonó el teléfono. Y era Paul en el teléfono. No puedo creer que llames. Rick dijo que quería disculparse. Eres la última persona que yo hubiera esperado que llamara aquí. Un oficial levantó la otra extensión. Cuando se puso al teléfono dijo, sí, señor Reed, yo comprendo. Estoy aquí con el señor Roberts y su familia. Todo está bien. Usted no tiene ningún problema por ahora, pero necesitamos aclarar esto antes de mañana. Y creo que es una buena idea que usted regrese a la casa del señor Roberts. Y haremos eso. Así que cuando Paul volvió a mi casa, había 6 oficiales esperándolo. Reed fue puesto bajo custodia y acusado de agresión grave. Venga por delante del vehículo.
Yo no he hecho nada. El amigo que lo llevó a la casa de los Roberts fue interrogado y liberado. Recordando la investigación del asesino en serie de los restaurantes, Mitch Roberts llamó al Departamento de Homicidios de la Policía Metropolitana de Nashville. Hablé con el policía, Pat Postiglione. La mañana siguiente le dije, Pat, tienes que venir al condado Cheatham. Tienen a Paul Reed en una celda. Trató de secuestrarme anoche. Y creo que él es el sospechoso que estás buscando. Postiglione y el detective Mike Roland querían interrogar a Paul Reed de inmediato. Una vez arrestado, fuimos a la cárcel del condado de Cheatham, conseguimos una fotografía a color de él y otra en blanco y negro. También obtuvimos una buena copia de sus huellas. Los dos detectives interrogaron a Reed antes de que saliera bajo fianza del cargo de agresión. Reed dijo que no conocía a las víctimas de los asesinatos de los restaurantes. Él nunca había estado en los restaurantes implicados en el caso. Luego, el interrogatorio tomó un giro extraño. Reed comenzó a hacer reclamos extraños. Le dijo al detective Roland que estaba bajo vigilancia constante por parte del gobierno y que era objeto de experimentos de control mental. Su comportamiento era extraño. Hablaba en círculos y creo que en algunos momentos trataba de aparentar que estaba loco. Fue un interrogatorio diferente. Los detectives regresaron a Nashville para comparar las huellas digitales de Reed con la huella parcial del pulgar que habían obtenido al principio de la investigación. Se las dimos a nuestros técnicos de identificación para que las compararan con la huella presente en la tarjeta de alquiler de películas encontrada en Ellington Parkway. Un experto en huellas digitales examinó los puntos de comparación en ambos juegos de huellas. Eran iguales, al fin tuvimos suerte. Las huellas digitales probaban que Paul Reed había tenido en su poder una tarjeta de la billetera de la víctima de asesinato Steve Hampton. Finalmente, el fiscal general John Carney tenía un sospechoso. Paul Reed se convirtió en un sospechoso. El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville comenzó la investigación conjuntamente con el Departamento de Policía de Clarksville y elaboró una causa para obtener una orden para registrar la casa de Paul Reed. Con la orden, los detectives se presentaron en la pensión donde Reed alquilaba 2 habitaciones. Nos interesaba cualquier cosa que pudiera conectarlo con este crimen, cualquier tipo de evidencia forense, cualquier rastro o huella. Podía ser ropa o calzado usado por el sospechoso o cualquier cosa tomada de los negocios. La policía se llevó 9 pares de zapatos de las habitaciones del sospechoso. Esperaban que uno de ellos dejara huellas iguales a las encontradas en las 2 primeras escenas del crimen. Dentro del escritorio de Reed, los investigadores encontraron un recibo de tarjeta de crédito de una gasolinera ubicada a 1,5 kilómetros de la heladería. La fecha y la hora en el recibo indicaban que Reed estaba cerca de la escena del crimen a la hora de los asesinatos. Tomaron también muestras de fibras de la alfombra y la tapicería del auto de Reed y las enviaron al laboratorio para su análisis. El detective Robert Miller investigó el expediente de Reed. Pudimos descubrir que era de Texas, había estado en Nashville un par de veces, vivió aquí trabajando en sitios de comida rápida, vino aquí esperando convertirse en una estrella de música country. Reed también era un expresidiario, cumplió 6 años de una sentencia de 20 por robo a mano armada e intento de asesinato. La policía averiguó que había sido acusado de 7 robos graves en Houston. Los investigadores le pidieron a José González que viniera a la estación. Era el único sobreviviente del ataque feroz del asesino de comida rápida. Señaló sin dudar la foto de Reed entre las de muchos otros. El 25 de junio de 1997, Paul Dennis Reed fue acusado por un gran jurado de los asesinatos de Michelle Mays y Angela Holmes. Reed dijo a la prensa que él no había matado a nadie.
El fiscal John Carney no tenía ninguna duda de que podía probar que Reed estaba mintiendo. Conocíamos el caso muy bien y conocíamos a nuestros testigos, conocíamos la evidencia que teníamos. Siempre confié en que podíamos condenar a Paul Reed. Sabía que teníamos un buen caso y que lo único importante era convencer a las 12 personas del jurado de que teníamos un caso contra Paul Reed y que él era culpable de esos crímenes. Pero era posible que el fiscal no tuviera esa oportunidad. El abogado defensor de Paul Reed interpuso un recurso aseverando que su cliente no era mentalmente competente para presentarse a juicio. Si un juez aceptaba, no habría juicio para un hombre que los fiscales consideraban era un insensible asesino en serie. Paul Reed, de 39 años, había sido acusado por un gran jurado de Tennessee de 7 asesinatos en 3 asaltos separados a restaurantes. 2 de los cargos se referían a los violentos asesinatos a empleadas de una heladería de Clarksville. El fiscal John Carney creía que su caso era el más fuerte. Nuestro caso tenía la mayor cantidad de evidencia que asociaba a Paul Reed con cualquiera de esos casos. Teníamos evidencia física que lo asociaba con ambos asesinatos. Las víctimas, Angela Holmes, de 22 años, y Michelle Mays, de 16, habían sido encontradas en un parque estatal cerca de la heladería donde trabajaban. Les habían cortado la garganta. Sus muertes violentas indignaron al cofiscal Tom Henderson. La primera joven que mató, creemos que le cortó la garganta desde atrás. Y eso hizo que la otra, por supuesto, corriera. Pero tenía las manos atadas atrás. Él la persiguió. Se la pueden imaginar en la oscuridad, con las manos atadas, acabando de ver que mataron a su amiga, sabiendo que es la próxima, corriendo entre matorrales, árboles. El pánico absoluto, el tormento mental. Sintió cómo bajaba su tensión arterial, sabía que estaba muriendo y veía la cara del hombre que la estaba matando. A pesar de la gravedad de los cargos, el juicio de Reed casi terminó antes de empezar. Su abogado había presentado un recurso de última hora, alegando que su cliente no era competente para ser juzgado. Adujo que traumas físicos y psicológicos sufridos cuando niño habían provocado un deterioro en la salud mental de su cliente. Nuestra respuesta fue que quizás había tenido problemas en la infancia y todos los hemos tenido, pero eso no significa que no sepamos lo que hacemos, que no entendamos la diferencia entre el bien y el mal. Después de semanas de pruebas, los psicólogos determinaron que Reed era apto para ser juzgado. Debido a la amplia cobertura mediática del caso, el jurado tuvo que ser seleccionado fuera de Nashville. La oficina del defensor público del condado de Davidson representó a Paul Reed. Su juicio comenzó en septiembre de 1999. El caso de la fiscalía comenzó con un papel, un recibo de tarjeta de crédito que comprobaba que el acusado había estado cerca de la escena del crimen. Paul Reed tenía una tarjeta de crédito que fue usada en una gasolinera que quedaba a 1,5 kilómetros de la heladería. La había utilizado unos 6 minutos antes del secuestro. También teníamos un testigo en el caso que iba detrás de él cuando salía de la gasolinera y continuó tras él hasta que pasó la heladería. En el contrainterrogatorio, la defensa se aseguró de que el jurado entendiera que el testigo no había visto al auto rojo pararse frente a la heladería. Salí del estacionamiento y había un auto delante de mí. El auto había pasado sin detenerse. Era de 4 puertas, compacto.
Un segundo testigo, una mujer, vio un auto rojo entrar al estacionamiento de la heladería justo cuando ella salía. Esa persona atestiguó en la corte que ellos podían ubicar ese auto, el mismo color de auto, en la heladería a aproximadamente un minuto antes de las 10 de la noche, cuando cerraba. La defensa señaló que ninguno de los testigos podía atestiguar que de hecho había visto a Paul Reed conduciendo el auto. Levante la mano derecha. La fiscalía luego llamó al hermano de una de las víctimas al estrado. La verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Tome asiento. 6 minutos después de que Paul Reed usara una tarjeta de crédito para comprar gasolina, el joven llegó a la heladería para recoger a su hermana, Michelle Mays. Llegué a recoger a mi hermana Michelle. Su hermana y su compañera no estaban. A las 10:10, él llamó a la policía. La fiscalía sostenía que para cuando la policía llegó a la heladería, Reed ya estaba en camino al parque estatal Dunbar, donde se había encontrado a las víctimas. Los fiscales luego se concentraron en esa segunda escena del crimen y trataron de ubicar a Reed allí. Un joven atestiguó que a las 10:30 la noche de los asesinatos, él y algunos amigos vieron un auto rojo de 4 puertas estacionado en la cueva Dunbar. Una vez más, la defensa señaló que el testigo solo había visto un auto similar al de Reed. Vi a un Ford rojo con las luces encendidas. En verdad, no había visto al propio Reed. Estaba en el auto a las 10:40 p.m. La fiscalía había establecido que la heladería era el último sitio donde las víctimas habían sido vistas con vida. Interrogando al especialista forense en la escena esa noche, la defensa sacó a relucir un punto clave. No se encontraron ni huellas digitales, ni huellas de zapato del acusado en la heladería. ¿Nada que conecte la escena del crimen con mi cliente? Sí. No había evidencia forense que probara que Reed alguna vez había estado allí. Los fiscales alegaban que podían probar que las víctimas, Michelle Mays y Angela Holmes, habían estado dentro del auto de Paul Reed. El fiscal John Carney llamó a una experta en análisis forense de fibras, quien consideraba que las fibras tomadas de las víctimas eran iguales a las encontradas en los zapatos de Reed. Había 4 fibras diferentes y distintas las unas de las otras, que de hecho se encontraron en la ropa de las víctimas y también sobre o incrustadas en los zapatos de Paul Reed. Para la fiscalía, esto era una evidencia contundente de la culpabilidad de Reed. Al contrainterrogar, la defensa preguntó si las fibras podían haber venido de otros autos. Las fibras, ella admitió, podían haber venido de miles de otros vehículos. No puedo decir eso, pero lo que sí puedo decir es que vendrían de un auto exactamente igual al de él. Tendría que ser un auto con la tapicería exactamente igual, la alfombra exactamente igual. La experta en fibras también confirmó que un equipo de técnicos en evidencia había pasado 13 horas revisando el auto de Reed, pero no habían encontrado cabellos o fibras de las víctimas dentro de él. Para la defensa, esto comprobaba que Michelle Mays y Angela Holmes nunca habían estado en el auto del acusado. No más preguntas. Punto por punto, la defensa había echado abajo el caso del Estado contra Paul Reed. Pero la fiscalía ahora presentaría evidencia forense que esperaban probaría concluyentemente que Reed era responsable de las muertes de las 2 chicas en el parque estatal de Dunbar. En el otoño de 1999, se estaba juzgando a Paul Reed por asesinato con pena de muerte por haber matado a 2 empleadas de una heladería. Las autoridades creían que era un asesino en serie que había matado a 7 personas en 3 asaltos a restaurantes. En el juicio de Reed, el Estado llamó a una experta en ADN al estrado. ¿Está segura? Creo que sí. El fiscal John Carney le preguntó acerca de su examen de la sangre encontrada en los zapatos del acusado.
Las cosas que relacionaban a Paul Reed directamente con estos asesinatos eran sus zapatos. Se encontró sangre de Michelle Mays en el zapato deportivo izquierdo de Paul Reed y se encontró una mezcla de sangre tanto de Angela Holmes como de Michelle Mays en el zapato derecho de Paul Reed. El detective jefe Robert Miller creía que el testimonio sobre el ADN sellaría el caso. El momento definitivo del caso para mí, teníamos mucha evidencia circunstancial en cuanto a que él estuvo ahí esa noche, estuvo en el área esa noche, conduciendo un auto rojo, visto por un testigo que vio un auto rojo en esa carretera en particular, cuando no hay mucho tráfico y luego lo vio aminorar la marcha frente a la heladería. Toda esa evidencia circunstancial era fantástica, pero cuando teníamos la prueba de ADN, algo que él no podía negar, ¿qué más se puede pedir cuando puedes decir que tienes la sangre de la víctima en un par de zapatos? Ahí supe que teníamos un caso muy sólido. Sí, su señoría. Pero en el contrainterrogatorio, la experta en ADN admitió que no podía decir con absoluta certeza que la sangre en los zapatos era de las víctimas. ¿Es una experta en ADN? Había una posibilidad en 2 millones de que la sangre proviniera de otra persona. Los fiscales esperaban que las probabilidades fueran suficientes para convencer al jurado. Después de llamar a más de 50 testigos, el Estado terminó su presentación de pruebas. Esperando hacer que se sospechara de alguien distinto a Reed, la defensa llamó a una amiga de la víctima que había estado en la heladería poco antes de las 10 de la noche de los asesinatos. Ella atestiguó que un hombre de cabello largo entró al negocio esa noche. Discutió con las víctimas sobre los precios y se marchó. La testigo dijo que el hombre era muy amenazador. No se parecía a Paul Reed. Atestiguó que salió de la heladería unos minutos más tarde y Michelle Mays cerró las puertas una vez que ella se fue. Esa fue la última vez que vio a sus amigas. La defensa esperaba que su testimonio dejara una duda razonable en la mente del jurado en cuanto a quién había cometido los asesinatos. Si tenían una duda razonable, no podían condenar. En sus argumentos de cierre, la defensa le recordó al jurado que el caso del Estado era circunstancial. No habían escuchado a ningún testigo que hubiese visto a Paul Reed con las víctimas. Según la defensa, la evidencia del ADN no probaba concluyentemente que la sangre de las víctimas estuviera en los zapatos de Reed, y las fibras en las víctimas podían haber venido de un acto exactamente igual al de Reed. Había mucho espacio para duda razonable en cuanto a la culpabilidad de Reed. En su resumen de cierre, los fiscales tenían que conectar la evidencia circunstancial. El fiscal general auxiliar Tom Henderson utilizó un diagrama en forma de círculo para demostrar la probabilidad de la culpabilidad de Reed. Le preguntamos al jurado cuántas personas estaban en el condado de Montgomery la noche del 23 de abril de 1997 y tenían un auto rojo pequeño, necesitaban dinero, habían hablado de robar, tenían un cuchillo, tenían fibras de auto iguales, tenían fibras de alfombras de autos iguales, tenían sangre en los zapatos, tenían sangre humana en los zapatos y tenían la sangre de las víctimas en los zapatos. Hay una sola persona en todo el mundo que responde a todo eso y es el acusado, Paul Dennis Reed. El 22 de septiembre de 1999, Reed fue hallado culpable de los asesinatos de Angela Holmes y Michelle Mays. En juicios separados, también fue condenado por las muertes de los empleados de restaurantes Steve Hampton, Sarah Jackson, Ronald Santiago, Robert Swell y Andrea Brown. Reed recibió un total de 7 sentencias de muerte, una por cada víctima. Paul Dennis Reed fue enviado al pabellón de la muerte en la prisión estatal de Brushy Mountain en Tennessee.